Santa Fe Actueri. Yo soy Isabel Sánchez de Ecologistas Nacional. Y nada, pues el lobo ibérico es, como bien dice Ignacio, la cúspide de nuestros ecosistemas. Es el máximo representante de nuestra fauna salvaje y ha estado en peligro en muchos momentos de la historia. Y justo cuando, gracias en parte al trabajo arduo de varias asociaciones, entre ellas la más destacable ASDE, la Asociación de Conservación del Lobo Ibérico a nivel nacional, pues se estaban recuperando sus poblaciones y pues muy recientemente hemos recibido una noticia como un jarro de agua fría, y es que con una ley de desperdicio alimentario, digamos por la puerta de atrás, se ha logrado desproteger del Duero para el norte. Entonces, pues esto nos ha preocupado bastante. En Castilla-La Mancha tenemos lobos históricamente, en Guadalajara, en Toledo ya están entrando por los montes de Toledo, se ha visto algún ejemplar en Cuenca, y aquí, pues bueno, primero nos queremos adelantar, ya no solo porque esperamos tener lobos en la provincia, sino por lo que significa el lobo en sí. Entonces tenemos el gran placer de contar con Ignacio Martínez, que ha venido desde Asturias para dar esta charla. Va a dar su charla aproximadamente una hora, puede profundizar todo lo que queramos, pero más o menos luego pasaremos a ronda de preguntas, así que pues cualquier cosa que os vaya surgiendo después la vamos a poder comentar. Y nada, sin más le doy paso. Gracias. Buenas tardes. Gracias en primer lugar a Ecologistas Nación por invitarnos, por estar con nosotros para poder tener esta oportunidad para explicar desde primera mano algo que es muy importante y a la vez ofrece tantos matices habitualmente ignorados. Desde luego, nosotros creemos que España necesita lobos y esto no debería de ser objeto de los debates políticos ni siquiera sociales que se están produciendo. Bien, de hecho y por derecho, vamos a intentar explicar esto. ASDE es la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. Estas son imágenes tomadas por gente nuestra. Ojo, es importante, están tomadas mediante fototrampeo autorizado y están tomadas sin recurrir a creyentes cebos ni a ninguna otra práctica que conscientemente perturbe al animal o a su entorno. Porque hay que recordar que, con respecto a especies silvestres protegidas, por mucho que en principio alguien tenga una intención positiva, no se debe de poner en riesgo la tranquilidad del ejemplar, de los ejemplares, y por lo tanto cualquier práctica que pase por intentar hacer la foto más maravillosa o puede ser, es absolutamente contraproducente con respecto a la especie. Pasa con el lobo, pasa con los osos. Los tinglados que están sucediendo con los osos son espectaculares, la inoperancia de las administraciones también, y estamos empezando a tener también problemas bastantes con el lobo. Basta con que uno esté en un territorio y pueda percibir que ese es un territorio de lobos, como afortunadamente es la mayor parte, lo fue, lo es y volverá a ser la mayor parte de la península ibérica, pero no pretendamos captar la imagen, entrometernos, porque entonces estaremos generando problemas. Estamos aquí porque el lobo no es un animal cualquiera, y esto es lo primero que hay que explicar. El lobo no es como los conejos, el lobo no es como los insectos, el lobo no es como otros bichos mayores. El lobo, pensemos por un momento, si en España puede haber unas 58.000 especies de fauna, hay unas 600 especies protegidas en lo que se llama el listado. Y si de las especies de fauna hay 1.200 de vertebrados, tenemos 150 de vertebrados protegidos. Ninguna otra especie motiva que
tanta gente se reúne aquí hoy para hablar de ello. O sea, el lobo es una especie absolutamente singular que no podemos ni enjuiciar ni tan siquiera acercarnos a ella como nos acercaríamos a cualquier otra especie. ¿Por qué? Porque el lobo es una especie clave y apical, como todo gran carnívoro. Primero, es un carnívoro, no es un herbívoro, no es otra cosa, y es una especie clave y apical, a la vez. Entonces, ¿qué significa que es una especie clave? Aquellas que estructuran los ecosistemas donde están presentes y su persecución o rarefacción conlleva efectos en cascada en las redes tróficas. Es decir, si se restan algunos conejos en una zona, si se restan, pero eso no sucede en una especie que ocupa un papel clave, porque eso significa que eso tiene repercusiones aguas arriba y aguas abajo. Digo aguas arriba porque una especie puede ser clave sin necesidad de ser apical. Puede ser una especie clave que ocupe un lugar aparentemente menor, pero bueno. Pero es que además, y esto lo estamos empezando a saber sistemáticamente desde no hace tanto tiempo, fíjense que estamos poniendo aquí referencias del año 2014, publicaciones recientes sobre cascadas tróficas, debates interesantes, importantes sobre el papel de unas especies o el papel de otras. La cuestión es que no solamente el lobo es una especie clave, sino que es apical, lo que significa que son muy escasos, no son presas y no están adaptados a sufrir predación. O sea, al lobo no lo caza nadie. No hay otra especie que deprede sobre el lobo. Bueno, vamos a ver, una vela real, una vela imperial, pues algún lobezno perdido, evidentemente. Los lobos no tienen seguridad social, tienen enfermedades, se pelean entre ellos, se matan a los perros los matan a ellos a veces, en fin, la vida no es un cuento de estos de película moderna, pero la cuestión está en que, especialmente en el caso de estas especies, de algunas especies que son apicales, como no, el jabalí está acostumbrado a sufrir predación, un herbívoro está acostumbrado a sufrir predación, y un herbívoro reacciona, es lo que sucede con el jabalí, que es un elemento, es un brindis espectacular a la ignorancia moderna. Resulta que otorgamos a algunos que matan animales y que se llaman cazadores una cierta licencia para actuar y se quejan, y es que es una plaga. Bueno, es una plaga. Tal y como lo estás matando, lo único que estás consiguiendo es que haya más, porque están reaccionando como especie al tipo de caza que se le practica. Es decir, cuando en una especie normalmente restas algunos ejemplares, la especie reacciona, pero eso no sucede así con especies como el lobo. El lobo no está acostumbrado a que le quites ejemplares, más allá de lo que puede ser su dinámica natural, porque no está adaptado a compensar esas altas tasas de mortalidad. Por empezar por el principio, ellos se regulan mejor que nosotros mismos, entonces nunca va a haber sobrepoblación de lobos. Puede haber un grupo de lobos en un territorio y en ese grupo solo reproduce una pareja al año, se reproduce. Y lo que esa pareja viene a traer al mundo, si trae al mundo, pues viene a ser más o menos lo que se pierde al año. Si dejamos en un territorio de 100, 200 kilómetros cuadrados un grupo de lobos operando sin interferencia, no va a haber nunca 1,5 grupos de lobos, ni 2, ni 3. Es como si pensáramos en una estructura jerarquizada donde, si funciona bien, a nadie se le ocurre pensar que en una armada va a haber muchos almirantes. Pues el lobo es el almirante. Es decir, nunca va a haber sobrepoblación de lobos, porque el lobo es un elemento clave y apical y no está adaptado a compensar altas tasas de mortalidad. Nunca son abundantes porque tienen sistemas de autorregulación de poblaciones. Sistemas de autorregulación de poblaciones. ¿Por qué en un grupo donde podrían estar criando 2 o más hembras solo cría una? Yo no sé decírselo porque a mí no me lo supieron explicar. Pero eso es un mecanismo de autorregulación. Los grandes carnívoros tienen autorregulación, una supresión reproductiva y por lo tanto
eso conduce a una estabilidad social. Y además su persecución limita la condición de apicado. No es un problema económico en España, aunque parezca sorprendente, no hay muchos estudios sobre esto, porque cuando se hicieron estudios se vio que no eran producentes al fin buscado y las administraciones dejaron de hacer estudios. Pero estamos hablando de lo poco que tenemos, de que lo que se puede abonar por expedientes de lobo, si es que son ciertos, pues está en el 0,22 de la renta agraria, o que estamos en indemnizaciones de daños del 0,86, o que estamos hablando de, en fin, cuando el problema que tenemos en muchos sitios, incluso en muchos espacios protegidos, es que tenemos problemas con otras especies. En el famoso Parque Nacional de los Picos de Europa se ha triplicado en 21 años la cabaña ganadera. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. De tal manera que estamos poniendo en peligro a muchas especies vegetales, incluso algunas endémicas, porque hay sobrepastoreo y otros problemas asociados. En el famoso lago de la Arcina, la fuente que está al pie del lago está contaminada de Escherichia coli. El lago de Covadonga, de la foto, de la imagen. Vale. Entonces, probablemente en este espacio sobre ganado y sobra gente. Y eso hay que decirlo así. No sabemos por qué no se gestiona así, pero eso hay que decirlo así. Los daños del lobo. Otra película. Los daños son tremendamente cuestionables por autoría dudosa. Los perros grandes pueden matar como matan los lobos. Y de hecho, en Canarias hay ocasiones donde no hay lobos, donde hay pérdidas importantes de ganado menor. Pues son perros abandonados. Si eso pasa en Canarias, puede pasar en cualquier otro lugar de la península, donde además de lobos hay perros abandonados, a punta pala. Bueno, es una expresión, quiere decir, en tremenda abundancia. Los perros grandes pueden hacer lo mismo cuando se tiene el ganado abandonado, que es un término mucho más correcto que hablar de ganado en extensivo. Claro, si el ganado se cuida, un ganado mayor se te puede morir en 3 horas, porque tiene un cólico, porque tiene lo que sea. El ganado, que tampoco tiene seguridad social, aunque tiene cuidadores o debería tener cuidadores, el ganado doméstico en manos de empresarios, que es un bien privativo que no podemos comparar con el papel del lobo, luego explicaré, o lo explico ahora. El lobo del derecho romano es de todos, es un bien público. El ganado es privado, es un producto mercantil. Más allá de los cuentos de Caperucita y más allá de las historias sentimentales, la cuestión es que el ganado es como un mueble, pero con patas. El ganado tiene propietarios y el ganado es un negocio. La ganadería es un negocio. Que tenga o haya tenido o pueda tener ciertas connotaciones positivas o negativas en los sistemas, bueno, vale. Evidentemente estábamos mencionando que en Picos de Europa se triplicó la carga ganadera. Y estamos hablando de que la mayor parte de ese ganado está abandonado. Entonces lo que sucede cuando el ganado está abandonado es que puede tener accidentes, despeñarse, asustarse, tener cólico, tener tal. Hay mucha gente en el noroeste que va a ver el ganado una vez cada 2 o 3 días. Pues bueno, evidentemente, si el ganado se muere por cualquier cosa, luego los lobos, que no son idiotas, lo pueden carroñear. Si los lobos carroñean el ganado, estuvieron allí y comieron, pero no está tan claro, ni va a estar claro, si ellos fueron la causa, pues aprovecharon el efecto. Entonces, los daños son cuestionables y nadie tiene interés en aclararlo. Solo en Valencia, cerca de aquí, hubo un caso interesante, se montó un tremendo escándalo y luego se aclaró que habían sido perros porque eso se hizo un análisis genético. Pero no se hacen análisis genéticos ni en Asturias, ni en Cantabria, ni en Castilla y León, ni en Galicia. Entonces, los daños son cuestionables. Primero, habría que aclarar si fueron de lobo o el lobo se aprovechó de ellos. Segundo, son insignificantes, como estábamos comentando. En tercer lugar, habría que pensar que son daños inherentes a la actividad. Si yo contrato a un pastor, no voy a tener daños, por si no lo saben. Si el ganado se gestiona adecuadamente, no hay daños. Y no lo voy a repetir más veces porque tenemos contraejemplos sobrados y todo el mundo lo sabe. Entonces, si se cuida el ganado, como se tiene que cuidar, como se sabía cuidar, no se puede dejar de consentir que se cuide, porque además hay un Real Decreto y hay unas normativas que obligan a cuidar el ganado bajo la égida de la protección animal, curioso esto,
una directiva comunitaria, no hay daños. Bien, entonces, si se cuida el ganado no hay daños. Y además, estamos pagando dinero público para que el ganado se cuide sin que haya daños. Porque estamos pagando mucho dinero público a través de la PAC, la Política Agraria Comunitaria, para que, de hecho, en algunas comunidades autónomas la mitad de la renta agraria está subvencionada. Y la gente que se queja amargamente ante los medios de comunicación de que ha tenido daños por el lobo, primero, es una vergüenza que se queje porque, como dicen algunos, que luego se calla, ese está reconociendo que no sabe cuidar su ganado. Pero es que además ese está cobrando probablemente más que la mayoría de los presentes solo de subvenciones. Solo de subvenciones públicas. Y no para generar esas situaciones. Vale, pero los daños además están asegurados. Y hay un seguro agrario que también está subvencionado. O sea, al tenedor de ganado, que no voy a hablar del ganadero, se le paga estructuralmente por la PAC. Y la PAC tiene desde el año 2013 una cosa que se llama condicionalidad. La PAC se abona para que tengamos alimentos razonables en Europa, que los tengamos en Europa, pero que eso no se haga contra la política comunitaria ambiental. Las políticas europeas, afortunadamente, rigen el principio de la no contradicción. Europa no puede dar dinero a una política que vaya contra otra. Europa no puede dar dinero a una política para ayudar a Siria si en Siria no se respetan los derechos de las mujeres. Pues en Europa no se da dinero a los agricultores y ganaderos si no respetan los principios ambientales. Con lo cual el dinero de la PAC está impregnado de una condicionalidad. Y no se puede dar dinero de la PAC al que luego quema los rastrojos o echa el purín indebidamente o quiere matar lobos. O atenta contra cualquier otra especie de interés comunitario de las recogidas en la Directiva Hábitats. Vale, pues al final no se sabe si estamos hablando de daños o de animales domésticos perdidos por inadecuada gestión de empresarios agropecuarios. En todo caso, las estadísticas son espectaculares, porque tampoco es tan fácil que aparezcan. Pues estamos hablando de que, por ejemplo, Castilla y León en el boletín, en uno de los boletines, estamos hablando de esto que aparentemente es mucho, pero que en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿El 0,06% de la cabaña? Porque claro, siempre te dicen, hay 1000. ¿Y qué significa 1000 o 2000 o 3000 cabezas? Suponiendo que fueran ciertas, suponiendo que nosotros estuviéramos pagando para que no se produjeran los daños a cada uno de los que los denuncia, cuando no las administraciones, algunos, animan a los ganaderos a presentar denuncias, sean falsas o no, o ciertas. ¿Qué significa eso? Pues que dentro de 8 millones de cabezas de ganado, esto es absolutamente ridículo e insignificante. Ridículo e insignificante. En Asturias estamos hablando también de modo similar. El Principado encargó un estudio, pero luego ya no hizo más. Y pues nada, 0,75 de la cabaña. ¿Cuándo? Probablemente en Europa, si dejáramos el ganado abandonado, estuviéramos teniendo de modo natural unas pérdidas quizás superiores, en torno al 1%. Antes iba a decir una cosa. Si tú eres un empresario, gestionas el negocio, pero no me pidas a mí que te ayude cuando tienes un kiosco en Asturias y no lo proteges de la lluvia. ¿Vale? Pues cuando tienes el ganado, lo tienes abandonado, si te interesa, contratas a un pastor y lo gestionas bien, y tienes 0 daños. Y si te ahorras el pastor y no lo gestionas bien, pues entonces estarás ahorrando dinero por un lado, tendrás que asumir los daños por los motivos que sea que tengas. Estamos hablando de menos de 1 millón de euros, estamos hablando de estas cosas, o estábamos hablando antes de que pasara lo que pasó. Entonces, con el pastoreo y acompañamiento del ganado, con perros de guarda entrenados, si dejas el ganado abandonado, no lo tienes entrenado, y dejas a los perros, pues a lo mejor los perros, si tienen hambre, te pueden comer la novilla. Pues esto pasa. Esto pasa. Pues los mastines te pueden comer un corzo, te pueden comer lo que sea. Si no los tienes entrenados y si no los tienes alimentados. La recogida nocturna del ganado, sistemas de cercado, planificación, que no te interesa, es tu negocio, pero nunca puede ser nuestra responsabilidad, porque el lobo no es tuyo, el lobo es nuestro. Como le explicaba antes a Isabel, nosotros no aceptamos debates con ganaderos, porque no reconocemos a los ganaderos el papel de interlocutores en la preservación de la biodiversidad.
El ganado es una actividad empresarial muy digna y respetable, que cada uno defienda lo suyo, que tenemos un sistema democrático y libertad de expresión y de opinión. Pero Astel nunca se va a sentar con ganaderos porque no le reconocemos a ellos la potestad como colectivo para opinar sobre algo que no es suyo. El lobo no es de los ganaderos. El agua, el aire, el subsuelo, la propiedad privada solo llega donde alcanza un palmo de tierra. Ese es el derecho romano que heredamos. Todo lo demás, por debajo, por arriba, los animales silvestres son de todos. Los lobos en España son de un ciudadano de La Gomera o de un inmigrante recién llegado que tenga DNI español. El ganado es del propietario. Son cuestiones que no son visibles, no son equivalentes. No es admisible combinarlas. No podemos darles a ciertos empresarios malcriados y maltratados la potestad de opinar sobre algo que es de todos y donde nos jugamos la biodiversidad de España. Cuando la gente da contraejemplos, esta persona apareció en un folleto de Ecologistas en Acción y este hombre explicó que él es de una familia ganadera, afortunadamente estudió en la universidad y volvió al ganado, y él explicó, y yo se lo oí, que viviendo 3 generaciones entre lobos y osos en el noroeste de León, solo habían tenido problemas una vez con un oso que rascó a un chato, a un ternero, y lo curaron, pero los cuidan. A esta persona la amenazaron para no dar testimonio. No conseguí que volviera a dar testimonio, porque lo amenazan ciertos sindicatos agrarios y ciertos intereses agropecuarios. Y este hombre explica que él está allí, atiende al ganado y tiene 0 años. Y no es el único, hay suficientes contraejemplos. Bueno, estaba en este folleto. Los problemas de la ganadería son otros. Los aranceles de no sé quién al otro lado del charco, no sé qué, que si vienen de Irán a comprar las ovejas y compran millones de ovejas o no las compran, que si matan o no matan las ovejas según los ritos musulmanes o judíos para venderlas aquí y allá. Es una actividad empresarial. Y la historia es la que es. Mi valle era verde y mi familia es minera y toda mi familia trabajó en minería y se acabó la minería. Y bueno, nada, la vida es así. Pero luego tiene reservado un papel ambiental crucial en Iberia. Un papel ambiental crucial. Entonces, estamos cada vez conociendo más y mejor los importantes efectos psicológicos de los carnívoros. El lobo está ahí en medio. El lobo controla al jabalí, controla esto para que no haya demasiados, interviene sobre esos, interviene sobre aquellos. Ahí lo tenemos. O sea, no hay futuro en España, en la península ibérica, si quitamos el lobo. Y algunos nos quieren robar ese futuro, y nos quieren robar lo que es nuestro. Nuestro. Porque si quitamos el lobo aquí, esto es un desastre. Esto es un desastre. Incluso con repercusiones económicas directas para mucha gente que ni las entiende, ni las percibe. Vale. Por ejemplo, el gusano de las narices del corzo, la tuberculosis bovina, el control de epizootias, la sarna del rebeco, la peste porcina. A ver, en Inglaterra, que piensan que son civilizados y no se sabe de qué presumen, están matando tejones con el cuento de que los tejones transmiten, es otra historia. Es otra historia, esto no es así. Eso no es así. En realidad lo que sucede es que en España, tradicionalmente, para evitar que pasara aquí como en Italia, que había tantos gobiernos inestables, para buscar gobiernos estables se dio mucho voto, mucho poder de voto a las zonas rurales y a las zonas periféricas. Los ciudadanos urbanos en España, por la ley electoral general y por las normas de las comunidades autónomas, tenemos mucho menos poder que cualquier otro que habite en zonas rurales. Mucho menos. De tal manera que ahora, cuando hay mucha igualdad política y hay una fuerte polarización, es precisamente el voto de lo rural el que está marcando en buena medida el debate falsamente. Y por cierto, por si no lo saben, lo rural no es lo natural. Lo rural no es lo natural. Es
sé si alguna vez lo fue. Pero lo rural no es lo natural. Entonces, claro, lo rural, ¿qué es? Los purines, los manejos con las cuadras modernas, no sé qué más, en fin. Miren, estadística oficial, tuberculosis bovina. Tuberculosis bovina, estas estadísticas se publican con un cierto retraso, porque cuesta hacerlas, porque tal y cual. Esto es curioso, porque donde está el lobo hay menos. O sea, esto no está estudiado, no hay compañeros que me critican por decir esto, yo lo digo, porque yo encuentro un argumento aquí, más o menos evidente. Es decir, donde tenemos el lobo, no tenemos los problemas que tienen ustedes aquí en Castilla-La Mancha con el tuberculosis. Porque el lobo está actuando, que es lo que no hace ningún cazador, ningún ganadero. No les cuento las historias recientes el año pasado en Castilla y León y ahora en Asturias, donde la gente está incumpliendo las normativas de salud y moviendo ganado y montándonos para evitar que se saneen las cuadras y que se practiquen vacíos, cosas alucinantes. Bueno, claro. Estas son las provincias libres de tuberculosis. Aparte del caso singular de Murcia, pues, bueno, ¿dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde hay problemas de tuberculosis bovina? Vale. Y luego hay una cuestión que estamos en un proceso de regresión ambiental que ni siquiera sistematizamos. De tal manera que no hay comunidad autónoma que tenga un departamento ambiental como tal, y en España pues vamos atrás y sin frenos. De tal manera que, por ejemplo, en muchas ocasiones las cuestiones ambientales han dependido de los de montes, o de los de aguas, o de los de no se sabe qué, sino de los de agricultura. Y lo que es peor es que el ministerio, mal llamado, de no sé cuántas cosas, somete en estos momentos, y le remito la estructura orgánica básica del ministerio publicada en el Boletín Oficial del Estado y a sus sucesivos cambios, a la energía. Tradicionalmente en España y en las comunidades autónomas se han repartido las consejerías o los ministerios repartiendo poder e inversiones. El poder normalmente iba asociado a las inversiones. Entonces, como lo ambiental no generaba, porque nunca hubo una normativa específica que lo avalara, serie, no generaba poder, pues lo asociaban con inversiones. Entonces, de ahí surge, o eso tiene que ver con la degeneración, en la medida en la que no hay comunidad autónoma donde hay una consejería limpia de lo ambiental y a lo mejor de lo territorial, que sería asumible que esa fuera una competencia orgánica. Entonces estamos hablando de estas cosas, a pesar de que parezcan testimonios como esto, de que dice este hombre, no, el lobo me viene bien porque controla los daños que los ciervos y los jabalíes me hacían sobre las plantaciones. Pero lo dice porque se va a jubilar ya y no va a abandonar. Incluso podemos hablar de la ecología del miedo. Si el lobo está presente, las presas no están tan sueltas. Si el lobo está presente y lo huelen, las presas, no voy a hablar del famoso documental de ese parque nacional en Estados Unidos que todos conocerán, donde se reintrodujo el lobo y volvió a ver árboles al lado de los ríos y cambió la dinámica fluvial y tal y cual. Pero está empezando a estudiarse que allí donde está el lobo, los ungulados silvestres ni son tantos, ni están tan sueltos porque tienen miedo. Entonces, como lo del miedo a la inmigración, entre esos miedos tienen miedo. Incluso podemos hablar de la contribución positiva al cambio global, del papel del lobo. Bueno, vale. ¿Y qué pasa en Europa? Pues en Europa venimos a tener esto. Nosotros tenemos una población compartida con Portugal, una población que estuvo y está muy mal, que sigue estando mal. No es comprensible que nuestros lobos, que hace 3 años que conseguimos protegerlos, no lleguen a Pirineos
y los que lleguen a Pirineos sean lobos de Italia y de Francia, lobos de Italia a través de Francia. No es comprensible que un lobo de Alemania, marcando con ADN las cagadas, se descubra que está en Alemania, que estuvo en Francia y que estuvo algún día, cagó en Cataluña. Entonces, ¿cómo un lobo de aquí, en Alemania el lobo entró desde Polonia, recuperó, porque no está, cuidado con los verbos, cuidado con los verbos. El lobo estuvo en todos los lados, dejó de estar y ahora vuelve, pero no es que llegue por primera vez, o sea, está recuperando. Entonces, ¿cómo es comprensible que en Alemania se haya pasado en 10 años a 100 grupos, de 0 a 100 grupos? ¿Cómo es posible que lo tengamos en Dinamarca, en Países Bajos, algunos de los vídeos que les estaba enseñando? ¿Cómo es posible que haya un bicho que haya hecho 1000 kilómetros y que los nuestros no puedan llegar? Ni aquí claramente, ni a Murcia por el sistema ibérico, ni puedan llegar a Pirineos. Esto es un síntoma del nivel de degradación que alcanzó la población por motivos genéticos y quizás otras cosas. Pero evidentemente lo que dicen algunos consejeros de comunidades autónomas de que en León siempre hubo lobos, los matamos y no pasa nada. No, claro, ya, pero los lobos que tú matas son los lobos que matasteis son los que están propiciando que la población esté así y son los que nunca van a poder recuperar el territorio en beneficio de todos. Porque es una única población, como el empeño de algunos en Cantabria, decir es que en Cantabria pues que tú no tienes toquete en Cantabria, porque ni son tuyos ni están en Cantabria. Tenemos un problema con la Constitución cuando repartió las competencias como las repartió. Y cuando se dice las competencias básicas del medio ambiente son del Estado, pero la gestión es de las comunidades. Eso se está demostrando que es un problema muy, muy serio, que nadie le preocupa, porque las comunidades están haciendo una gestión antiambiental y el Ministerio no está interviniendo. O sea, el secretario de Estado está encantado del cambio legislativo porque ahora el problema no es suyo, pero bueno, eso viene al final. Entonces, este es el panorama en Europa que tenemos. ¿Qué pasó? Tenemos una ley del año 2007 que es la Ley Básica Ambiental, que permite que las personas o las entidades puedan solicitar la protección o el cambio de estatus de protección de una especie. Desde el año 2007 nadie había solicitado la protección del lobo en España, hasta que esta asociación que me toca la solicitó en el 19. Ojo, al contrario de lo que sucede en otros muchos países que se dicen más avanzados o avanzados sencillamente, la protección de una especie en España es un proceso reglamentario. No es una decisión política. Al lobo no lo protegió el PSOE, al lobo no lo protegió Teresa Rivera, al lobo lo protegió Aster. Y no lo protegió ninguna otra asociación, ni entidad, ni particular, ni ningún gobierno anterior. Entonces, la protección del lobo no fue una decisión política. La desprotección del lobo del mes pasado es una decisión política. Estas son las cosas que merece la pena que yo les diga, aprovechando que están aquí. Conceptos claros para pensar un poco. La protección del lobo no fue una decisión política, fue una decisión administrativa. Y la desprotección sí que es una decisión política. Aster lo solicitó en el 19, pandemia por medio. Nosotros pedíamos la incorporación en el catálogo o subsidiariamente la incorporación en el listado. A ver. Tuvimos leyes ambientales porque nos incorporamos a la Unión Europea y compramos el paquete. Recibimos y damos. Entonces, nos incorporamos en el 86, en el 89 tuvimos la primera ley ambiental, aunque hay leyes que siguen en vigor, que en muchas escuelas antiguas habrá un cartelito que diga recordar que los niños no pueden matar a los pájaros que comen los insectos y que sirven para que tengamos cosechas. No sé si lo vieron alguna vez, pero eso está en escuelas antiguas, porque es una norma de 1800 y pico que no se derogó. Esto me recuerda que cuando en China decidieron que los gorriones les comían mucho grano, pues mataron a todos los gorriones y creo que se murieron 30 millones de chinos. Porque al matar los gorriones desequilibraron tal y cual, y entonces luego tuvieron que ir a traer a gorriones de la Unión Soviética y por ahí hacer excursiones para coger gorriones y soltarlos. Bueno, la vida es así. Entonces, nosotros la ley del 89 era muy buena, el prólogo es altamente recomendable, y la ley del 89 hablaba del catálogo
y derivó en que muchas comunidades hicieran sus propias normas. Las normas de las comunidades no pueden rebajar. Importante porque lo que ahora está pasando en Europa es que Europa baja el mínimo, pero no baja el máximo. Y cualquier país o Estado miembro de la Unión Europea puede mantener las protecciones o mejorarlas, no empeorarlas, pero mejorarlas, como sucede con comunidades autónomas con respecto a la legislación básica por jerarquía normativa, según vienen los principios de nuestro derecho. Total que, como no se cumplió lo que estaba establecido, pues lo que pasó fue que hicimos una ley en 2007, la segunda, rebajando el asunto y cambiando el panorama. Entonces, nosotros tenemos ahora un nivel de protección básica que se llama listado y una especie de protección mejorada que es el catálogo. Bueno, entonces nosotros incorporamos al logo en el listado y desde el 2019 estamos en pleitos en la Audiencia Nacional porque nosotros no admitimos la orden de la ministra. Curioso cuando muchos dicen que fue una decisión política. Nosotros estamos peleando contra la orden que firmó Teresa Rivera como consecuencia del proceso administrativo que iniciamos porque queremos más protección. Y otras comunidades y algunas comunidades autónomas están peleando contra nosotros y contra el Ministerio porque quieren menos. Pero nosotros estamos peleando contra el Ministerio porque queremos más protección. Ecologistas en Acción está personado en alguno de los casos, hay que decir. Más o menos nos entendemos los abogados. Vale, nosotros lo conseguimos en el 21. Este es el esquema. Teníamos un esquema en el 89, que era un catálogo y establecía 4 rangos. Bueno, ahora pasamos a este esquema. Tenemos la normativa, la protección básica en el listado y hay otra cosa que se llama catálogo. Vale, hasta el año 2011, en el año 2011 teníamos el Real Decreto 139/2011. Ojo, muchos países no tienen esto. Insisto, aquí en España no se protege a una especie porque le caiga bien a Pedro Sánchez, no fijo. Se protege a una especie bajo normas pautadas. Bajo normas pautadas. Y el estado de conservación favorable, por si a mí le suena, no es una de esas pautas. Es otra historia. Entonces hay que tener en cuenta si la población se redujo mucho, si el hábitat se redujo mucho, bueno, una serie de cuestiones. Y nosotros lo justificamos por algunas. Y pasamos al examen. Vale, un comité científico, patatín, patatán, vale. Bueno, este es el marco, el Real Decreto del 2011. Entonces, estaba protegido, primero estaba más protegido, o protegido al sur del Duero. No, primero estuvo protegido en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, donde desapareció la famosa población de Sierra Morena, que, por mucho que les duele a los andaluces, desapareció hace ya 15 años. Aunque estuvieron 10 años después especulando todavía con la población y que si hay cagadas fantasmas por ahí, no sé qué más, pero la población de Sierra Morena desapareció hace mucho. No se puede decir delante de ellos porque se molestan muchísimo, pero bueno, no hay. Entonces el lobo estaba protegido donde no estaba. Pero sí, estaba protegido. Lo protegido en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Y luego subió la protección el Ministerio hasta el sur del Duero. Pero el 90% de la población quedaba sin proteger, que fue lo que nosotros conseguimos en el 19. Para todas las poblaciones del listado. Conseguimos en el 21, lo solicitamos en el 19. Vale, este es el esquema que había, o sea, el esquema del 89 y el esquema del 2007. Todas las especies están protegidas, están en el listado y las más preocupantes, las que ya no están muy preocupantes, están en el catálogo. Pasamos de esto a esto. Y la gente se hace un lío, incluso los guardas veteranos se hacen un lío. Porque antes lo que teníamos en la cabeza, los que estudiamos lo del 89, es que una especie está protegida si está catalogada. Pero ahora cambiaron el juego y entonces ahora hay que entender que una especie, por estar en el listado, aunque no esté en el catálogo nuevo, está protegida. Y entonces aquí sería todo el dato. Bueno, bien, vale. Y el debate de la protección es nuestro. Lo que nosotros discutimos es si se cumplía su criterio B3, tal y cual, no sé qué más. Porque entendimos que ese criterio, una norma del 17, era lo que estaba en juego. Y superamos el examen. Estamos en pleitos en la Audiencia Nacional, que llevan desde el 19, entre otras cosas, contra Cantabria, Comunidad Autónoma, contra Asturias, contra Galicia, contra Castilla y León,
y contra un ayuntamiento que con eso tuvo sus 5 minutos de gloria, y contra no sé cuántas asociaciones, y contra no sé quién más. Antes había en las comunidades autónomas lo que llamaban hipócritamente planes. Esto es una vergüenza. Esto no sé si tendrá que ver con nuestro sustrato judeocristiano y con cierta hipocresía que nos reprochan los protestantes, pero a los católicos. Pero la cuestión es que estos programas o planes de las comunidades autónomas se llamaban de protección y de gestión y tal y cual. Señores, señoras, no se engañen, son planes de muerte. O sea, las comunidades autónomas decían, quiero mucho al lobo, pero voy a matar a algunos, por alguna causa, motivo o razón. Esto es como, también perdónenme lo de las mujeres, las matamos, las queremos mucho, pero las matábamos, ¿no? Hay que cambiar. O sea, el lobo, si se protege, se protege. No es cuestión de discutir cuánto se mata, porque no tiene ningún sentido, como veremos. Pero las comunidades autónomas decían y dicen, no, yo quiero mucho al lobo, pero vamos a matar, algunos. Bueno, vale. Hay un cambio en el año 70, en los años 70, con la ley de caza, porque pasó a ser cinegético. Bueno, es que hay que contextualizar los análisis. Cuando empezamos a hablar de estas cosas, y el primer plan fue el de Asturias en el 2008, este es el segundo plan, el primero fue en el 2008. Algunos dijeron, hombre, está bien que en vez de matar no se sabe cuántos, se maten solo algunos. Desde hace años nosotros lo que decimos es que, por esto que en conjunto les estoy explicando y luego vamos a detallar, nosotros no negociamos ninguna muerte de lobos. Nosotros no, ni tratamos con ganaderos esto, ni aceptamos ninguna muerte de lobos, porque no tiene ningún sentido racional. Incluso bajo los propios preceptos que las comunidades establecían o establecen. Claro, la ley contempla, como dice un colega, pues el tigre está protegido en la India, pero si algún tigre se aficiona a la India a carne humana, pues igual hay que tomar alguna medida, que no tiene por qué ser la muerte. Coges al tigre y lo llevas a un zoológico, o un museo. Bien, pero eso es en la India. En España, el lobo no es una amenaza para nadie, a pesar de que alguna gente verdaderamente rastrera esté empeñada en generar noticias que son escandalosas en sí mismas. Yo, que tengo mucho campo encima, porque trabajé de campo muchas veces, a mí en el campo me amenazó el ganado, los perros, los cazadores, pero nunca me amenazó un lobo, porque ni los vi. Yo nunca vi lobos. Y la gente que va a ver lobos, normalmente se puede tirar un año sin ver a ningún lobo. Y hay mucha gente muy experimentada y muy válida que se tira 10 o 15 sesiones de campo en sitios adecuados, a la hora adecuada, en las condiciones adecuadas, sin perfume y mirando a ver dónde sopla el viento y tal, y no ve lobos. Entonces resulta que ahora vienen a contarnos que el lobo va a matar a niños en las cercanías de los colegios. Eso está pasando. Eso está pasando el último año como consecuencia de una posición política, de una evolución y tal. Vale. Entonces, bueno, el lobo no es una amenaza, pero la ley contempla unas excepciones para poder actuar, si acaso, sobre alguna especie. Vete tú a saber bueno, a ver, un lobo podría tener la rabia. Podría. Y eso puede estar detrás de algún episodio de hace 200 o 300 años que si en Rumanía no es descartable. No es descartable. Curiosamente, cuando los perros matan a personas en España, todavía hay debate sobre qué se hace con ellos. Porque los perros matan a personas, los lobos no. Entonces, la ley contempla que a veces, si se cumplen unas condiciones, podría actuarse. La orden de protección del Estado lo especificaba, en realidad nunca se cumplieron, ni se cumplen, ni se van a cumplir estas circunstancias, porque se dice, cuando haya muchos daños, cuando haya un problema grave, cuando haya tal, eso no se cumple. Y cuando se agoten las medidas protectoras, porque si no tenemos eso en cuenta, y ahora no conseguimos revertir la situación actual del último mes, si se empiezan a matar lobos, se acabó todo el sistema de protección de la biodiversidad de España y de Europa. Porque entonces los siguientes serán matar osos, y los siguientes serán matar orcas porque me asustan a mí cuando salgo en velero, y los siguientes serán matar... O sea, no se puede matar... Linces y verículos. ¿Qué quieres? Todo. Porque ahora el debate, como le estaba comentando a ella antes de la reunión, esta charla, el debate del lobo
todo lo que supone, tiene un factor crucial añadido. Toda la protección de la biodiversidad está en función del lobo. Si perdemos esta batalla, todo se pierde. Todo se pierde. Porque si se pueden matar lobos bajo posturas irracionales, entonces no va a haber ningún ejemplar, ninguna especie que realmente esté protegida. Y entonces toda la protección de la biodiversidad queda en entredicho, mejor dicho, se evapora. Este era el esquema de protección. Desde que nosotros conseguimos la incorporación del lobo al Estado, conseguimos parar todas las muertes que pretendieron dos comunidades autónomas, Cantabria y Asturias, a través de procesos judiciales. No fue fácil, pero esta fue una lucha que llevamos más o menos en solitario, que está ahora en el Supremo, pero conseguimos parar. Cantabria pretendió matar a 10 órdenes previas y luego pretendió matar a 3 ejecutivamente y conseguimos medidas cautelares y ahora lo tenemos en el Supremo. Y Asturias pretendió, para dar ejemplo, matar uno en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Porque esto no es un problema político. Hay gente, compañeros que viven al sur de la cordillera cantábrica, y entonces para ellos son sensibles a la propaganda que dice no, es que el gobierno, Teresa Rivera y tal, protegió al lobo de las comunidades del PP, que son las malas, que tal y cual. Oiga usted, es que en Asturias gobierna el PSOE, Izquierda Unida, Más País, y una cosa que se llama Izquierda Asturiana. Y todos están matando lobos. ¿Por qué? No, pero eso fue ahí, ahora es que vienen más. Eso fue el gobierno que dictó esta orden, era del PSOE, Izquierda Unida, Más País. En Asturias gobierna una coalición entre el PSOE y otra coalición que es donde está Izquierda Unida, Más País e Izquierda Asturiana. Y pretendieron, para escarmentar, conseguir matar a un lobo en Picos, que también afortunadamente se frustró por circunstancias. Vale, es importante porque en La Rioja conseguimos un triunfo judicial importante cuando anulamos el plan de gestión del lobo en La Rioja y eliminamos el concepto del cupo. En Castilla y León y en otros sitios se venía a decir, con esos planes de manejo que les comentaba, bueno, pues cada año matamos al tanto por ciento de la población. Parece ser que hubo un espabilado que dijo que si se mataba hasta el 20% de la población no sufría. Bueno, no sufría en términos de que se podía recuperar y tal. Aparte de que si hay alguien que me diga cuántos lobos hay en un sitio, yo le recomiendo que no le crean, porque los lobos no se cuentan por ejemplares y en realidad da igual cuántos hay. Y cada vez que un periodista me pregunta, esto fue un día en televisión que me enredaron y el periodista me dijo que cómo le hacía yo la pregunta. Y yo, ¿no? ¿Cuántos lobos hay? Dije, es que no es la cuestión. Hombre, usted me lo va a decir a mí lo que le tengo que preguntar, ¿no? Yo no le voy a decir cuántos lobos hay. Es que me da igual cuántos lobos haya. Es que el problema no es cuántos lobos haya. El problema es si hay el lobo ejerciendo su papel, que se autorregula a sí mismo y por lo tanto da igual cuántos haya. Habrá los que mantengan el territorio, los que mantengan el hábitat, punto. Porque van a comer presas silvestres. Yo los tengo a 5 kilómetros de mi casa y no se entera casi nadie. Nada. Si me meto con ellos, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, la pregunta no es cuántos, pero si alguien se atreve a decir cuántos, está mintiendo. Básicamente está mintiendo. Sobre todo están mintiendo los mercenarios que están sustentando las decisiones de las comunidades. Pero lo importante es que decían, podemos matar hasta el 20. ¿Vale? ¿Cómo calculas tú eso? Primero, ese porcentaje es falso porque eso se estudió en Estados Unidos en un contexto que no es el nuestro. Segundo, porque eso parte de un producto. Es decir, tengo tantos grupos, a tantos ejemplares por grupo y puedo matar hasta el 20. Bien, el primer factor del triple producto es falso. Falso en Cantabria, falso en Asturias, porque están dando por grupos, cuando encuentran una cagada, oyen un aullido o grupos que pueden ser reproductores o no. Entonces, se manipula el número de grupos, se manipula el número de ejemplares por grupo, porque dice Cantabria que el tamaño de un grupo puede estar entre 2 y 9, pero yo escojo por el producto el 9. A ver, joder, quédate en el 4 o en el 5. ¿Vale? No te
pido que cojas el 2, porque hay grupos de 2. El tamaño del grupo cambia a lo largo del año, del ciclo vital. Si un grupo no reproduce, pues es una historia. Si un grupo reproduce, es otra historia. Puede reproducir más o menos. Los jóvenes, como pasan todas las especies grandes como la nuestra, se meten son unos pardillos, mueren muy fácil, como ese que cruzó ahí delante de los fotógrafos en la bicha hecha, ¿no? Por la vida. Bueno, con perdón. Entonces resulta que la cuestión está en que claro, si yo digo, subo esto, y luego digo que el 22, me salen disparates. Que luego, afortunadamente, no se cumplen, porque matar a los primeros es fácil, pero matar a los siguientes no, matar a los siguientes menos. Poco a poco. No, el problema es que está suponiendo, todo esto nos está conduciendo a una situación en la cual, vamos a ver, la gente seria, fina, estudia cuántos ejemplares tiene que haber de una población para que perviva sin interferencias. El oso, que me toca muy cerca. En el año 90 lanzamos una campaña para proteger a los osos porque solo había 6 hembras reproductoras. Teníamos la población en el borde del colapso. Ahora hay muchas más hembras reproductoras, hay conectividad entre las dos subpoblaciones. Pero ¿cuántos ejemplares de oso, que es más fácil de contar que el lobo, cuánto tamaño tendría que tener la población de oso para que, si no intervenimos sobre ella, tenga viabilidad más todavía de la que hay? Porque luego el problema es que la genética, probablemente estemos arrastrando un problema muy serio con la genética, las consecuencias del casi exterminio de la población en los 70, y esta idea de que porque haya 300 grupos ahora estamos bien, eso es falso. Porque puede haber 300 grupos, a lo mejor no tocarlo, y que se nos mueran 50 años. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿cómo es que no llegan al sistema ibérico? ¿Qué son? ¿Más tontos? ¿Más vagos? ¿Es el calor? ¿Esto qué es? ¿No? Claro, ¿qué explicación? O sea, un lobo de Alemania hace 1000 kilómetros, cagó en Alemania, cagó en Francia, cagó en Cataluña, y un lobo nuestro no puede llegar a Teruel, porque los lobos que aparecen en Teruel son italianos. Bueno, de genética italiana. Bueno, pues eso, cuando dicen estos mequetrefes de Asturias y de Cantabria que todos siempre matamos lobos y no pasa nada, y eso lo dicen incluso profesores de universidad, conservacionistas. O sea, había conservacionistas, y todavía hay conservacionistas, gente que se dice ecologista, que dice que no pasa nada por matar a un lobo, con tal de estar en paz con poblaciones rurales, o esta idea de que vivimos de que hay que proteger los sonidos y lo rural, porque lo rural es la quinta esencia de no sé qué, y eso es falso también, insisto, lo rural no es lo natural. Lo rural no es lo natural. Bueno, pues este asunto es el kit de la cuestión, porque no puede ser que si la ley contempla excepciones estemos manejando cupos. Esto es de Barrio Sésamo. Niños, niñas, el cupo es lo contrario de la excepción. ¿Vale? Si hay excepciones, son singulares por sí mismos, pero si como administración fijamos un cupo, eso es incompatible con las excepciones. Y me alegra que se rían, porque esto no lo conseguimos explicar en los tribunales. Bueno, señoría, vamos a ver, o hay un cupo, si la ley española contempla excepciones, ninguna comunidad autónoma puede establecer un cupo. ¿Vale? Supongo que los aquí presentes, más o menos mayoritariamente lo entenderán, pero no conseguimos que eso se resuelva en los tribunales. En La Rioja sí, ganamos, y se anuló el cupo. Y ahora estamos en el Supremo porque en Asturias se veía con un cupo y tal y cual, y seguimos y seguiremos. Vale. Esta es la explicación razonable sobre el tema. La Junta de Castilla y León reconoció que no se daban las condiciones que marcaba la ley excepcionalmente para matarlo. Porque ni había grandes daños, ni había... en fin, Y lo mismo hizo Cantabria. ¿Qué es lo que pasa entonces? En el 73, en el boletín se recogió algo firmado por Franco, que algunos aquí no saben casi ni quién era. Y cuando Franco se daban premios por matar al oso, al lince y al lobo también. Y ahora resulta que el oso y el lince son los guapos de la película, pero sigue habiendo un malo de la película.
sea, ¿qué película es esta? ¿Cómo es que desde el 73 para acá trofeos de caza, el lobo? Esto es del 82. Entonces resulta que todo lo que sabemos no sirve para que el lobo deje de ser el malo de la película. Por algo estamos haciendo mal, estamos un poco enfermos como sociedad, o qué demonios pasa aquí. Porque tenemos avances científicos, avances sociales, avances legales, el lince es un espectáculo, el lobo es un espectáculo, pero Asturias, 2016. Asturias, 2023, en el sitio donde se iba a reunir el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en un ayuntamiento asturiano, en el ayuntamiento que puso un pleito para ir a la Audiencia Nacional a decir que había que seguir matando lobos. Asturias, 2023. Asturias, 2025. Evidentemente, esto está detrás de que hay gente que está reclamando, diciendo que por los valores tradicionales, por no sé qué cuestión cultural, que hay que, porque en el fondo la gente que está propugnando esto nos está queriendo robar. Porque yo no admito, ni voy a admitir jamás, ni que los ganaderos tengan, nuestra asociación no admite que un debate con ganaderos, que busquen otros interlocutores, que los encuentran, y hay interlocutores de otros grupos que se prestan a darles voz a los ganaderos sobre el lobo, ¿no? Pero yo no voy a admitir jamás esto de los urbanitas y tal y cual, porque esto lo que viene a significar es que nos están robando el patrimonio natural. Los peces no son de los ribereños, los lobos no son de los rurales, los lobos no son de aquellos que dicen que tienen daños por culpa del lobo, que es falso al principio. Los lobos son de todos, y sobre lo de todos decidimos todos, no nos lo roban. Y nos están robando el patrimonio natural, una de las esencias del derecho romano. Los lobos son suyos, míos, nuestros. Los lobos no nos los pueden patrimonializar, porque si admitimos la patrimonialización de los lobos, estamos admitiendo decisiones indebidas contra el marco legal, afortunadamente imperante, de gente que no puede ejercer ese papel. Entonces, ¿qué pasa? Que hay fraudes estructurales, porque desde que se pagan daños no muere ninguna vaca de muerte natural, y yo soy gilipollas, yo no soy de ciudad, me da igual, pero a mí no es que no me lo discuten, porque además nos conocemos todos en algunos ámbitos, y la gente que está al otro lado, pues conocemos, a ver, ¿qué vamos? O sea, tú estás cobrando una pensión de la mina y tienes ganado a nombre de la mujer, y vas a ver el ganado una vez a la semana, y bueno, me callo porque me indigno. Entonces, vale, ¿qué me vienes a decir tú? No, desde que se pagan daños no hay ninguna, dejaron de morir las vacas de muerte natural, las que están abandonadas por monte, porque luego las vacas entran en cementerios, las vacas descarrilan trenes, las vacas descarrilan coches, y tú vas por cualquier sitio de Asturias, ¿sí? ¿Y esto qué hace aquí? Porque para que sea monte comunal, tío, la vaca no puede estar aquí. La vaca no puede estar aquí. Luego se priman las vacas, movidas, tal y cual, pero me da igual, o sea, yo no tengo por qué ir por ahí y encontrarme con nada tuyo, por no hablar de los perros, por no hablar de las movidas, por no hablar de... yo tuve problemas con ganado, con perros y con cazadores, que eso es otra... Porque los cazadores también matan. Y nadie habla de matar a cazadores. O sea, hablamos de matar a lobos que no matan, no nos atrevemos a decir que hay que matar a perros que matan, y por supuesto, ¿cómo vamos a matar o hacer algo contra los cazadores que siempre matan inocentemente, a no se sabe quién, que está por no sé dónde? Vale, hay una sobreasignación al lobo, el dobles cobros, está la PAC, y luego hay historias como esta. Menos mal que pasó cerca de un pueblo. A esta corza la mató un mastín. Eso es una noticia singular, que es el contraejemplo también. Mastín, esos tan guapos y tal y cual, pues mató una loba.
y cuando alguien se pone a estudiarlo, lo que hay es un fraude monumental. Ya no es que teóricamente nos estén robando la patrimonialización, nos están robando los dineros. Nos están robando los dineros. Hay explotación en Asturias que no gana nada de lo que vende, solo gana de daños. Y gana mucho. Y nadie toma medidas. Porque los votos de esa gente valen más que otros. Entonces, esto es un escándalo. El 5% del total de las tuvieron unos expedientes y unos pocos ganaderos superaron 50 daños y 14 ganaderos acumularon 507 expedientes. Pero les pagamos. Dejaron de estudiarlo. ¿Para qué? Estamos pidiendo información de un tío que es un cantamañanas, que encima es peluquero. Sí, un tío que es peluquero en el pueblo, que tiene ganado y encima está protestando mucho porque no le pagan. Y es peluquero. ¿Tú cuándo tiendes el ganado? O el ganado está en nombre de tu mujer, entonces tú no protestes por otro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vale. Esto. O sea, nos preocupan los seres, nos preocupa no sé qué, pero esto no nos preocupa, ¿no? Que lo sabemos, no lo saben. Vale. Y esto es, claro, estadísticamente deberíamos de estar aquí. O sea, la relación entre número de denunciantes y daños debería de ir por ahí al medio, pero no va. Hay una desviación estadística curiosa que hace que se concentren tal y cual. O sea, y esto está copiado textualmente de un informe que hizo el Principado sobre esto. El 1% del total de explotaciones ganaderas con daños de lobo, 38, acumula una cuarta parte de los ejemplares damnificados. En esas explotaciones atípicas, bueno, a ver, se compra el ganado en Portugal y se suelta en sitios de Asturias donde hay lobos y se abandona. Claro, se reclama. Y pagamos el ganado a 3 o 4 veces más de lo que cuesta Portugal. Porque estamos subiendo todos los años las indemnizaciones. Y porque lo denunció esto un compañero guarda, le abrieron un expediente, lo echaron tal y cual. Bueno, ¿vale? Una sola explotación acumula 1.199 ejemplares de ganado vino y nadie hizo nada sobre el tema. Vale, varias explotaciones. Bueno, esto, todo lo que hay. Vale. Por no hablar de otra historia, y es que no se puede, la Ley General de Subvenciones prohíbe que dinero público esté pagando dos cosas por dos vías diferentes. Entonces resulta que el problema es que se estaban subvencionando los seguros agrarios y se estaban pagando daños y seguros simultáneamente. Bueno, vale. La PAC introdujo la condicionalidad en el año 2013. Y luego nos encontramos con esto, lo que les decía, proteger a las personas. O sea, ya no estamos hablando de proteger al ganado, estamos hablando de proteger a las personas. Tuve un lío reciente con un periodista de este periódico, porque en nuestras redes sociales, no estoy en redes sociales, pero en nuestra asociación sí, criticamos un titular que puso y que es el titular que pones es mentira, tío. Entonces resulta que me debo que me llames, que no me llame, porque vamos, pues, vale, este periódico, que es el más leído y el más influyente en Cantabria, ya no contempla las otras versiones. Publican estas cosas. Publican que el lobo amenaza a las personas. Se quedan tan panchos. Eso, si lo pusieran entrecomillado, porque lo dice alguien, vale, fulanito dijo esto, bueno, pero no va entrecomillado. Es el gobierno de Cantabria. Vale. Y el gobierno de Cantabria ha mentido en pleitos en los que nosotros estamos y lo podemos decir. El gobierno de Cantabria ha falsificado en el Boletín Oficial de Cantabria los datos para justificar aquellas 3 muertes que pretendía hacer. Mintió en el boletín, porque cuando miramos los autos en el expediente no se correspondían con los que figuraban en el boletín. Esto en otros sitios haría que la gente dimitiera. Aquí pues, me importa un bledo, porque como Cantabria es... En Cantabria y en Asturias tenemos gobiernos empurinados. Tenemos gobiernos dominados por cierto sector empresarial rural. O sea, lo que significa una subversión de ciertos principios democráticos, entendemos algunos. Porque
porque esa gente ni está velando por el bien común, ni está velando por la legislación vigente. Y lo que está es atentando contra los intereses de todos por seguir manteniendo los votos de 4 extremistas. En Asturias somos 1 millón de habitantes, no hay más de 8.000 ganaderos titulares, de los cuales, si quitamos a los de leche, estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 personas. 1.000, 2.000, 3.000 personas. Que hace 20 años que no tienen elecciones agrarias. Y todos los años les pagamos 80.000 euros a cada sindicato, dinero público, a cada sindicato agrario. En Asturias, hasta hace 3 años, no había ningún conservacionista liberal. Nosotros no estamos liberados, respetamos a quien libremente, nosotros no estamos liberados. Por eso somos un problema. Entonces resulta que, bueno, pues esto es lo que nos publica el miedo. Claro, ¿y esto qué es? Eso es una muerte real. Y digo yo, que sé que yo tuve problemas con perros de campo. Esto es cotidiano. Esto es cotidiano. Porque esta gente tampoco cumple las normas. Ni siquiera somos capaces de hacerles controles de alcoholemia por la mañana cuando van a cazar. Ni siquiera. O sea, resulta que vamos a poner alcoholemia cero al volante y a estos tíos les dejamos con armas por monte, sin controlarles el alcohol. Porque no os cuento lo que pasa. Os cuento lo que pasa. Aparte de como afortunadamente la gente que caza va envejeciendo, cada vez suben menos, cada vez se meten menos, luego queman el monte porque dicen que los jabalíes se meten ahí, no hay quien los saque, porque ellos ya no se meten por ahí. Entonces, claro, el panorama completo. Pero te puedes encontrar con un tío por una carretera de primer orden asturiana con el arma cargada. Lo que es absolutamente el arma cargada. Una vez vamos a tener un lío cojonudo, vamos a parar, ¿usted qué hace aquí? Y vamos a ver en qué acabamos. Vale. Pero esto nunca llega a nada, o sea, nunca llega a nada. Como cuando se mata un oso porque parecía un jabalí. Bueno, pues vale. O como cuando vas por Castilla, vas con el coche y vas con el arma cargada asomando por la ventanilla. Se puede ver siempre que se quiera. Vale. La guardería de Cantabria ahora está matando con cebo, con visores térmicos, con atrayentes y con todo. Esto es curioso. Esto fue un escándalo cercano. El titular era ese. Y era falso. Era falso. Pero esto es con lo que se quedó la gente. La gente se quedó que el lobo había llegado a Valencia y que había matado. Pero la noticia esta tuvo mucha menos relevancia un mes después. O sea, la primera noticia se publicó sin discusión. Habían sido perros. Ahora, ¿alguien investiga de quién eran los perros? Porque normalmente son los perros de los pueblos los que matan ganado de los vecinos. Como pasó en muchos sitios y, en fin, bueno, vale. Total, por favor, hay que reivindicar que no podemos convivir con mentiras. No hay expansión del lobo, no hay crecimiento incontrolado, el estado de conservación no es favorable. En España solo hubo 2 mal llamados censos, que no estiman, los 2 muy criticables, separados 26 años. En 26 años solo varió en 3 el número de grupos. Porque llegan muchas las comunidades autónomas, es que en Cantabria tenemos 23. Si pagamos lo suficiente, siempre hay algún cabrón mercenario que, con una titulación que firma eso. Y digo esto, cabrón mercenario. Entonces resulta que el problema es que esos 23 de Cantabria, suponiendo que sean reales, que no lo son, hay 9 que están compartidos o con Asturias o con Castilla y León o con el País Vasco. Y eso los cuentas igual que los que dices supuestamente que tienes íntegramente en tu territorio. Porque si tienes un grupo compartido con Asturias, divide a la mitad o a una parte los ejemplares. No sé, digo yo. Porque claro, serán biólogos, pero no saben hacer matemáticas o no quieren hacer cuentas de la vieja. La cuestión es que cuando llega al ministerio, el ministerio ajusta y dice, no me contéis los grupos 5 veces. Un grupo que está entre Asturias, Lugo y León, ¿qué lo cuentas? 3 veces. Bueno, pues entonces cuando llega al ministerio, el ministerio dice esto. Esto es un problema.
vamos a ver el supuesto censo que está encuadrando ahora, que creemos que no va a dar resultados espectaculares, porque estamos fracasando con la protección. Porque resulta que conseguimos que no se matara en 3 años y no está llegando como debería llegar ni al Ibérico, ni al Pirineo, ni a ningún lado. O sea, la situación nos da la razón. O sea, estaba bien que lo hubiéramos protegido, pero es que debe de ser protegido, porque es que no mejoramos. Y la cuestión no es que hay muchos, no, es que tienen que haber los que tienen que haber, y no lo vas a decidir tú. Digo por los consejeros y el estado de conservación no es favorable. Ese es un criterio técnico que determina la Directiva Hábitats, que la Directiva Hábitats dice, si una especie en Europa la tenemos considerada como protegida, lo que en Europa significa especie de interés comunitario, tenemos que velar porque tenga un estado de conservación favorable. Eso no es el debate endógeno legal en el que nosotros reclamamos y conseguimos la protección, pero también es una cuestión importante porque están las directivas y evidentemente como estamos en Europa, y Cantabria está en Europa aunque le joda, con perdón, pues también tiene que cumplir eso. Entonces el estado de conservación no es favorable. Si faltara algún argumento, el estado de conservación de nuestras poblaciones por regiones biográficas no es favorable. Es decir, no se garantiza que sin tocarlo se mantenga. Vale, eso para colmo de males, pero eso lo podía usar el Ministerio para intervenir ahora y no lo hace. Porque nosotros conseguimos el año pasado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea normal, que dijo que, oiga, si el estado de conservación de una población no es favorable, es que no se le puede quitar. Por un ejemplar. Si está mal, ¿para qué vamos a quitar ejemplares? Porque va a estar peor. Porque lo que vienen a decir es que no pasa nada, quito ejemplares porque va a salir... ¿Cómo es esto? Es absurdo, es irracional, es absolutamente ilógico. Por cierto, la justificación teórica que decían estos de que matamos lobos para reducir daños es una burda y maldita mentira. Es una burda y maldita mentira. No sucede nunca, nunca. Solo se reducirían los daños si exterminamos a la población. Entonces, lo que están haciendo las comunidades autónomas es una política populista, demagógica, de la peor estopa, basada en afirmaciones irracionales y en contra de toda la experiencia empírica que podemos tener acumulada. Bueno, lo que venían las administraciones a decir era si reducimos lobos, disminuyen los daños. Por eso, aunque lo queremos mucho y no lo queremos matar, es lo que dice la actual consejera de Cantabria, que es una individua de mucho cuidado, no, estupendo, que es un discurso hipócrita que yo solo le encuentro sentido en esto del perdón de los pecados católicos. De verdad, o sea, ¿cómo puedes decir lo que se decía de las mujeres, que ahora es inadmisible, afortunadamente? La quiero y como la quiero tanto le pego y la mato. Bueno, pues el lobo igual, o sea, lo quiero, pero lo mato. ¿Cómo y esto? Si lo quieres, no lo matas, tío. No lo matas. No me digas que lo quieres. Para eso no me digas que lo quieres. Dime que no lo quieres. Dime que no lo quieres y ya no me molesto. ¿Vale? Pero no me digas que lo quieres y que lo matas. Porque le viene bien. Le viene bien porque lo digo yo. La teoría era esta. Si matamos lobos, disminuimos daños. Pero es que esa teoría es falsa. Disminuimos lobos y los daños se incrementan. Hasta que matamos casi el 30% que pueden empezar a bajar. Bueno, da igual que argumentemos esto, que tampoco salimos del asunto en los tribunales a ningún lado, porque, en fin, hay gente en las administraciones que, bueno... por cierto, el jefe de servicio de Asturias, contra el que pusimos incluso un penal, se jubiló, fue a otra comunidad autónoma de donde era, y en una reunión, porque entonces se volvió conservacionista, dijo que tranquilos, que paso está hasta que ya lo peleara. Pero él, no entro en más detalles porque serían hirientes, pero él firmó las órdenes de matar lobos. Bueno, este es el esquema teórico. Este es el esquema real. Entonces, en Asturias, todos los años se contemplaba matar hasta el disparate del 13.
En realidad, lo que se mató fue menos, pero bueno, un montón. A lo mejor esto explica por qué no llega a Pirineos ahora. Porque a lo mejor tenemos 300 grupos, pero solo tenemos igual 50 líneas genéticas. Y vete tú a saber si los que se están volviendo a matar lamentablemente estos días son portadores de alguna de esas líneas genéticas. La genética está aportando mucho para complicar las cosas. Entonces, vale, pues se mataron todos estos. ¿Y sirvió para algo? No. No. Nadie puede decir que matar lobos sirva para reducir daños. Pero en Castilla y León se mataron en cantidades astronómicas. Incluso en Asturias se matan si hay follón. ¿Y cómo se consigue el follón? Con artículos de prensa. Y entonces viene ahora la resolución del mes pasado de Asturias y dice, como hubo 1000 noticias sobre lobos, matamos. Hubo lobos muertos en Asturias porque dos periódicos, que son los que se publican en el papel, recogieron noticias. Entonces, claro, la cuestión es que vamos y generamos las noticias. Vamos y generamos las noticias. Y el pobre niño que no se atreve a ir a la escuela porque... Hubo un episodio hace poco con un oso que es espectacular, la versión que se da. Un grupo, una señora mayor cerca de su pueblo, en Asturias, iba con la familia a dar el paseo y se topó con un oso, es lo que pasa a veces. Y el oso, no, el oso, si la hubiera querido matar, la mató, pero se topó con el oso porque el oso no la olió, se asustó y el oso la apartó. La señora mayor cayó al suelo y se rompió la boca. Bueno, claro. Pero la versión que da la prensa es que el oso, el oso ni le perdonó la vida ni nada, el oso se asustó. A los osos y los lobos no son idiotas. Si nos huelen se van para otro lado. Y si te topas con uno, me acuerdo unos que decían, unos colegas que estaban ya cansados de andar detrás del oso, no daban con él, y estaban en una pista en un cambio de rasante. Y entonces ya agotados, y no hay manera, y tal y cual, y entonces se toparon con el oso de frente, y el oso se topó con ellos. Que hicieron los dos? Media vuelta y echar a correr como locos. Porque les estaba soplando, al oso le estaba soplando el viento al revés. No sabía vender. Bueno, esto, o sea, el grado, si hacemos muchas noticias, entonces matamos, tranquilos, que matamos. Y entonces animamos a la gente, a los afiliados de los sindicatos, a los afiliados del partido, a tal y cual, no sé qué más. Señores y señoras, esta es la estadística, estos son los que se mataron. El año que más se mataron fue el 13, 36, no los teóricos, los reales. Mirad cuándo hubo el pico de daños en el 15. ¿Se entiende? No sirve de nada. No sirve de nada matar lobos. No reduce daños. No reduce daños. Hace 9 años, en un pleito, un magistrado, que menos mal que se jubiló, dijo, está fuera de toda duda que la proliferación de depredadores resulta perjudicial. O sea, hubo un señor, magistrado, que se atrevió a escribir en un auto que es malo para el medio ambiente que haya muchos lobos. Vale, está fuera de toda duda. Bueno, generamos un artículo de opinión. Esto es nuestro campo de batalla. Cada una de esas líneas horizontales es un contencioso, es un pleito. Entonces, sobre esto no vamos a entretenernos, pero ya. Entonces, los comisarios de la Unión Europea le dijeron a la ministra que el lobo se había protegido, hasta que pasó que la jefa de Europa tenía un caballito muy viejo, y parece ser que un cánido lo mató. Bueno, a lo mejor le vino bien, no sé. La cuestión es que eso motivó una consulta popular que ha motivado una degradación, está motivando una degradación insolente e injustificada, porque los problemas es que en la Unión Europea también se gestiona así. La Unión Europea es peor que Asturias y Cantabria. De repente no vamos a mejor.
Entonces están cambiando Berna, están cambiando la directiva, están cambiando no sé qué, incluso un periódico local cambió en 13 días el número de... Vale, bien. Atención, las noticias. Porque claro, hubo una fuerte pelea sobre si las subvenciones de la PAC tenían que ser públicas o no. Y como son dinero público, tienen que ser públicas. Tatachín, tatachán. La noticia es que este pobre hombre está desolado, 18 ovejas muertas, el último rebaño de ovejas que pasta en Peñamellera, nos mataron, tal, ¿quién está en peligro de extinción? ¿Las ovejas o los malditos lobos? Este señor y su hermano cobran en 3 años 100.000 euros. Sin contar lo que pueden ganar o no de vender queso, de vender cabras o de vender lo que sea. Están cobrando la sopa boba de todos, de la PAC, sin daños, de la PAC. Porque uno de estos puede cobrar la PAC, los daños y luego lo que venda. Esta noticia escandalosa, lo que esconde es que este señor y el hermano ganan más. Claro, cuando esto se lo contaba a un periodista, decía, coño, gana más que yo. Pero gana más que tú sin trabajar nada. Solo por tener ganado. ¿Vale? Pero la protesta es esta. Este es el pobre que está protestando. El señor, la miseria es periurbana y urbana. La miseria no es rural. Siempre lo fue así. En una ciudad tienes que pagar por ir a mear, porque tienes que entrar en un bar. En un pueblo siempre se sobrevivió bajo otros parámetros. Y entonces resulta que yo conozco muchos sitios en Asturias que son espacios protegidos donde todas las familias tienen un piso en Oviedo. El que tiene un piso en Oviedo, la mayoría de la gente no tiene un piso en otro lado. Porque estamos pagando la ganadería de montaña, porque estamos pagando la PAC, porque estamos pagando la electrificación rural, porque estamos derivando rentas de lo urbano a lo rural. Y entonces yo digo desde hace 30 años que la miseria es periurbana, la miseria no es rural. Aquí están las subvenciones de la PAC de este. Otro escándalo, en Burgos. Ataca con no sé qué. Este tío está en, no se ve aquí, 125.000 euros en 2 años. ¿Vale? Este es el que protesta. No. Teófilo es este, ¿no? Teófilo. El sobrino del pastor. Del 7 al 23, $500.000 de euros. Entre otras cosas, para tener a las ovejas protegidas, claro. Entonces, 2 mentiras básicas. Nunca va a haber sobrepoblación de lobos. Nunca. Y nunca va a haber sobreprotección. Es falso lo uno y es falso lo otro. Quien diga eso, les está mintiendo. Con intenciones. Es falso que nunca vaya a haber sobrepoblación de lobos, es falso que nunca... La idea de la sobreprotección. Lo que les decía, sitiados por el lobo. Sitiados por el lobo. Y es una protección ideológica. Vale, y entonces llega ahora el final del episodio que viene a coincidir con las fechas en las que acordamos venir aquí. Y lo que sucedió fue que, a pesar de que hubo 2 intentos por cambiar la protección del lobo mediante leyes específicas, lo que sucedió que en la ley de desperdicio alimentario se montó un tinglao increíble y el 20 de marzo se votó, la mitad de la gente no se enteró ni de lo que se votaba, porque se votaron 4 enmiendas diferentes. Eso se publicó el 2 de abril y aquí están las 4 enmiendas, que bueno, es complicado explicar al detalle, pero la última lo que significa es quitar la protección que nosotros conseguimos. O sea, el PP, en una decisión política, elimina la decisión regulada, apolítica, técnica, que nosotros conseguimos del lobo. El PP, con la ayuda de, esto es un follón porque hubo votaciones diferentes, entonces no está muy claro, pero el PP fue, incluso Vox se separó del PP en una de las votaciones, son 2, pero el PP, Vox, Junts, la cosa no es
insisto, esto no va de colores políticos, esto no va de izquierda a derecha, esto va mucho más allá. Entonces, eso significa que inmediatamente Asturias ya dijo, empezamos a matar, y convocamos para matar, y vamos a matar estos ya, porque esto también es arbitrario totalmente. Esto es, bueno, vamos a dejar contentos a los que nos votan o a los que queremos que nos voten. Viene en Cantabria y hace lo mismo, el mismo día que se publica en el boletín, publican un boletín extraordinario. 53 Asturias, 41 Cantabria, Galicia también tiene que marcarse el tanto para no quedar atrás, y entonces Galicia lo incorpora en la orden de Vedas que lo vuelve a tal. Nosotros estamos peleando todo esto sistemáticamente de tal manera que estamos ahora mismo pendientes de ir a casación al Supremo por un recurso de reposición contra la desestimación del auto que niega las medidas cautelares interpuestas en el contencioso. Esto es así, lo siento, no se puede explicar propiamente de otra manera, yo no paré las normas ni el mecanismo, pero la cuestión es que estamos agotando las vías, otra gente también está haciendo cosas, y la cuestión fundamental es que vamos a ver si por activa o por pasiva conseguimos en este momento algo. Sería muy complicado explicar en papel, es tinglado de ahora, pero yo termino diciéndoles que solo desde la ignorancia o desde la maldad se puede plantear que se pueda matar un lobo en España. No hay ningún motivo para matar un lobo en España. No lo puede haber. Nos benefician y garantizan el equilibrio de nuestros ecosistemas en un papel insustituible. Preservar su presencia autorregulada es una aportación cultural y civilizatoria de primer orden para las generaciones venideras. Agradecemos algún patrocinio, nos sustentamos con los socios, y esta es una imagen auténtica que quiere agradecer la presencia y la atención suya. Yo más rápido no puedo ir, pero como veo que la gente está, el público está atendiendo, pues Sí. voy a contar que todo se me pasa. Yo tampoco he querido costarte mucho por eso. Es una oportunidad muy grande. Pues vamos a hacer, podemos estar como máximo hasta las 9, vamos a plantear una ronda de preguntas de 15 minutos y bueno, si se alarga un poquito, pero al menos 5 o así ya desalajamos. Si alguien se arranca y si no me arranco yo. Bueno, yo... Empieza. Mira que me han preguntado de varios compañeros de ahí de Madrid que la zona del Lobo del Monte, que hay 2 lobos allá. ¿Zona de? Del Monte, bueno, la casa del Lobo del Monte, que hay 2 lobos. La ciudad que cuidase a esos lobos, pues ahora solo tienen el recurso de una veterinaria que quiero, vamos, me han dicho que ya de principalmente para saber si están recibiendo la atención. Es una situación confusa porque hay una iniciativa. A ver, ¿qué haces con...? En principio los lobos tienen que estar o no tienen que estar. Si por algún motivo, a lo mejor encuentras unos lobeznos y no los puedes reintroducir, para lo que hay que tener una organización, unos protocolos, si los impregnas por lo que sea y tal, ¿qué haces con ellos? Claro, meterlos en un zoológico es impropio, aunque el zoológico esté bien. Llevarlos a Cabárceno, entonces yo vi lobos, consentido esto por el gobierno de Asturias, en un sitio de uno que se decía naturalista, estaban los lobos ahí, los corzos aquí y una reja en medio, o sea, chiflando todos. ¿Cómo puedes poner a un depredador al lado de la presa con una reja en medio? Vale, eso hoy la legislación de protección animal no lo permitiría, pero es el sitio del monte el adecuado para tenerlos, ese es el mensaje que debemos de... realmente ahí quizás solo podrían estar los lobos desahuciados, pero entonces habría que garantizar que estuvieran en unas condiciones que garantizaran que la exhibición pública fuera aceptable, y ese tema está en discusión por cuestiones administrativas, de costes, de contratos, tal y cual.
Me consta que la gente que estaba atendiendo lo hacía de la mejor manera, pero otra cosa es que el sitio, o que ahora el Principado dude entre coger a uno para salir metiendo a él. Porque esto pasó con los osos. A ver, cuando yo era un guaje, en el parque del centro de Oviedo había 2 osos, pero en aquellos momentos, años 70, íbamos a darle barquillo a los osos. Nos criábamos, pero claro, no podemos, eso es historia pasada. Entonces, ¿podemos mantener criterios? O sea, sé que se anunció el cierre, creo que no se ejecutó el cierre del centro, eso supondría saber qué haces con el bicho que está allí todavía. Y no te puedo dar más detalles, pero sí que introduzco la reflexión de que hay que ser muy cuidadosos. Esto, no sé si saben la historia de las famosas osas pacaitolas. Se recuperaron 2 osas de los furtivos y se estropearon por culpa de un grupo que se llamaba Conservacionista, que es una empresa, que las impregnó. Porque claro, tú no puedes tener a una oseta dándole de comer en el brazo, porque va a entender que le da de amamantar a un humano. A partir de ahí todo fue un desastre y la cuestión es un vallado y tal y cual, pero sigues en la misma. O sea, yo no sé si es mejor matarlas por piedad o exhibirlas de esa manera. Porque es un debate muy... Lo de Sanabria es otra historia. En Sanabria hay un sitio que, claro, en Sanabria vienen porque les dan de comer. Yo probablemente no llevo un niño de mi familia allí, porque no quiero transmitirle la idea de que va a haber el lobo porque le das de comer. Porque lo que tenemos que enseñar a la gente es que hay que respetar los hábitats tal como están. O sea, hay gente en España que está, a la que habría que denunciar y condenar, porque está intentando, con la excusa de hacer censos o no sé qué, está llevando gente por donde no debe, estropeando la convivencia y la supervivencia de grupos. Hay gente que va a tomar fotos a los sitios donde están los lobeznos criando. Vamos, yo lo veo y lo denuncio y acabamos mal. Lo denuncio porque se puede denunciar, incluso en este momento. Porque la ley te dice que tienes que respetar al ejemplar y sus condiciones. Y el lobo sigue protegido, ¿no? Aunque haya salido del listado, porque está en el anexo 2 y en el anexo 4 de la directiva, y como dijo la resolución de Cantabria, eso significa que es una especie de interés comunitario y por lo tanto la ley 42/2007 la considera especie protegida en España. Y es el propio gobierno del Cantabria que ahora nos proporciona una herramienta tremenda para pelear sobre esto, porque ellos están incumpliendo las excepciones porque hablan de un cupo. Volvemos a lo mismo que les explicaba antes. Ni Asturias ni Cantabria pueden establecer un cupo. O se equivocó Cantabria cuando dijo que no se equivocó, que sigue siendo especie protegida, aunque no esté en el listado, o no puede haber un cupo. El cupo es para unos votantes cafios a los que hay que expulsar del sistema electoral, o por lo menos de la representatividad en el Parlamento. Pero en la Junta General del Principado de Asturias, que es el Parlamento asturiano, hay 45 diputados y 44 quieren matar a todos. Entonces tenemos un problema de comunicación, de explicación, de varios problemas. Y resulta que el Partido Socialista podría presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley, cosa que le hemos pedido. Nosotros hemos pedido a los 3 que pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad porque sobran motivos para eso, que son el presidente del gobierno, el defensor del pueblo y 50, nos dirigimos a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, porque 50 diputados o senadores pueden plantearlo, pero lo plantearon. Está todavía en plazo, ¿no? Sí, son 3 meses, pero el presidente del gobierno, quien quiera, que luego te vienen a contar. mano. Nosotros lo tenemos en nuestro sitio en la red, que puedes hacer tú por el logo, y decir, pues, bueno, nosotros lo pedimos, invitamos a la gente que lo pida, nos servirá de mucho no, pero aliviamos un poco la tensión emocional que tiene gente que nos dice que bien, nosotros estamos agotando todas las vías legales, pero el asunto no es solo legal. O sea, si hoy aquí solo, afortunadamente hay 23 personas, la cuestión es por qué no hay más. La cuestión es por qué no conseguimos explicar esto más o mejor. La cuestión es cómo nuestros representantes están
manteniendo estas posiciones absolutamente racionales. En el Parlamento de Cantabria había un diputado del PSOE, que además era socio de Astre y nombraba, que se quedaba solo contra su grupo. Y le sancionaban cada vez que votaba en contra de los asuntos. Pero claro, la proporción en Asturias es que, y esto no es una cuestión política, o sea, si en Asturias gobierna el PSOE, Izquierda Unida, Más País y Izquierda Asturiana, ¿por qué? Porque tienen algunos alcaldes en zonas rurales, porque hay mucho dinero. Y porque hay mucho dinero. Porque enséñenle esas fotos de esa pobre gente, esa que protesta, nos están robando. Nos están robando. Nos están robando dinero, nos están robando ejemplares de una especie y nos están patrimonializando lo que es común. Porque el lobo no es suyo, la montaña no es suya y ese medio no es suyo. La ley de montes lo dice también, los montes tienen otra función, aunque tengan... La propiedad privada es poquísimo, es nada. Perdón. Bueno, si hay alguna más, o paso de lo que has planteado con estadísticas, con gráficas y todo, de que matar lobos no reduce el tema de los ataques, yo había leído también que es porque se mata indiscriminadamente, se rompen manadas y la forma de cazar de la manada es distinta de la del lobo solitario. Si pudieras explicar un poquito más de esto. El lobo es un cazador social, es entonces un grupo de lobos que depende de la época del año y de cómo haya ido la reproducción y de cómo les haya ido la vida, puede tener entre 2 y 9, y nunca son 9 adultos. Los grupos de lobos les va muy bien en su papel, aunque la vida es la hostia de dura. Y en Castilla, en el norte, en la meseta norte, hay lobos a topillos, porque no hay otra cosa. Y no piense nadie que esto es... Vamos, hay lobos a topillos ahí, a lo que pillen, Pero básicamente un grupo puede actuar sobre todo tipo de presas teóricas, o sea, ungulados, grandes. Aunque bueno, tampoco nos engañemos, es que la gente piensa, tú ves un lobo, 2 lobos al lado de una vaca y no pasa nada. A la vaca se la refanfinfa, no les compensa. Es decir, cuando una nutria está en el río, ¿sobre qué actúa? Es una relación entre la energía que vas a gastar y lo que te aporta la caza. Es un equilibrio. A la nutria le interesa andar comiendo cocinas de... La nutria va por determinado tipo dependiendo de... Esto es ecología. Entonces, los grupos pueden ir sobre el jabalí tranquilamente, sobre ciervos y tal y cual. Pero en los grupos, los pequeños están aprendiendo los grandes. Y si tú en un grupo matas a la pareja reproductora entonces puedes desestructurar un grupo y entonces a lo mejor donde tenías un grupo tienes 2. Y a lo mejor puede ser que esos 2 intenten reproducir el próximo año. Y cuando los grupos cuando más necesitan consumir es cuando tienen gente criando. Entonces, paradójicamente, una explicación hipotética posible de eso, que no lo va a aclarar nadie, pero que es una hipótesis plausible y razonable, es que muchas veces las acciones, al descomponer los grupos, lo que están induciendo es que en la siguiente temporada haya más parejas criando o intentando criar y que por lo tanto tengan que consumir y muchas veces consuman presas más accesibles, que pueden ser las domésticas, abandonadas. Las domésticas abandonadas. Porque claro, cazar un jabalí hay que sudarlo y cazar un ciervo también, y los corzos tienen una agilidad endemoniada y la vida es la hostia de dura. Entonces claro, si tienes ahí las ovejas que usa el otro para segar, porque encima es que, claro, no se piensen que si hay mucha gente que tiene ganado para adornar, o porque no sirve. Tenía ganado para segar. Entonces, ese que se queja de que las ovejas al lado de casa, es que tienes las ovejas porque es un vago y no siegas, o porque tus hijos no consigues ponerlos a segar. ¿Pero qué pasa? Entonces resulta que lo que antes se segaba, ahora no se siega, como las ovejas. Encima cobro subvención por ellas. Encima cobro, de especie autóctona me pagan más, y no sé qué, me pagan más. Y, bueno, yo de monte una vez vi un
un seato muerto encima, que me costó 2 horas llevar en todo el terreno, un ternero muerto encima de una plataforma móvil, una bolsa de chorizos y un mastín. Yo juraría que eso estaba para cobrar eso en 2 sitios. Para cobrarlo allí, llevarlo a 500 metros, era otro sitio, otro guarda, y volver a cobrar. Pero el mastín estaba atado. ¿Y el caso ya de lobos solitarios? ¿Hay lobos solitarios que desestructuran manadas y se quedan ya totalmente...? Eso es un cuento de Disney muy... Vale. O sea, a ver, puede pasar de todo en la naturaleza como en la vida, pero en realidad... si pueden, se emparejan mínimo de 2 en 2. Los lobos, es decir, el lobo... A ver, un lobo no tiene igual más esperanza de vida que 4 o 5 años. Entonces, ¿cómo es eso de que un lobo viejo y desdentado que pues se morirá? Eso de que a lo mejor por ser viejo le da... A ver, pero es que la gente es temeraria con el ganado. O sea, insisto, en el norte de Burgos hay unos ganaderos que son un ejemplo, que tienen 1000 y pico ovejas, 0 daños. Venden al Corte Inglés Gourmet, tienen todo el ganado, todo lo que producen vendido, se organizan y están en el monte. Es que se van. ¿Sabes la marca? No, es Leandro, si buscáis por ahí, Leandro Pastor salió en varios reportajes y tal. Entonces él lo explica, dice, yo vendimos por un carbunco una vez un parque eólico, o una vez que nos despistamos con la niebla. En Toledo está Ecobobis. ¿Tienes información de cómo se portan Ya, pero ellos? es que en Toledo no hay todavía, o sea... Hay muy poco. Claro, pero además es que lo más probable es que si hay problemas en Toledo sean de perros. Claro, porque los perros, cuidado con los perros, Bueno, la única empresa que conozco de ternera ecológica en La Mancha, digo, a ver si también tienen en cuenta estos criterios o no. ¿Qué es lo que pasó? Cuando el lobo menguó, se perdieron las buenas prácticas. Entonces, claro, era muy fácil, pero la cuestión es muy sencilla. Tú tienes un pastor, manejas el ganado. ¿A quién se le ocurre dejar en el monte las vacas que van a parir? Al que quiere perderlo. Joder, vamos a ver. Entonces, mete a las vacas al toro, controladamente, y las agrupa en los partos, y cuando tenga los partos las baja. Seguro que eso en África no pasa. No, pero aquí, si no tienes pastores, pues contratas, y si no los contratas, lo que te ahorras de pastores, asume que tienes un gasto general. Y lo uno por lo otro. Sí. Javier Peña. ¿Qué impacto tienen los cultivos? Estos que se han visto en las imágenes que matan y dejan las cabezas. Nunca se encontró a nadie. Es Sí, probable. pero, o sea, me refería a cuántos ejemplares mueren. No lo sabemos, ni creo que lo pueda saber nadie. Es más, muchas de esas cabezas hasta puede ser que vengan de frigoríficos. O sea, quiero decir, tú puedes tener cabeza con trofeo, leche guardado, ¿ves? Pero es que vamos a ver, a la guardería asturiana y a la guardería cántabra es ahora la que los gobiernos encargan matar. Esto es un tema, claro, en teoría en Asturias puede negarse y en Cantabria también, aunque en Cantabria sobran voluntarios. Pero en Cantabria y en Asturias los están matando con todas las artes prohibidas por la ley de caza general. Incluso el veneno. Entonces, bueno, yo creo que el veneno, a ver, les permiten usar, les compraron unos visores, térmicos. Para matarlo de noche. Para matarlos de noche. Ilegalmente, claro, Les se ponen, está intentando, pero... tú les pones cebo, esperas con los visores. Bueno, tenemos esa información pedida, pero Claro. muy orgulloso. Se está purificando. O sea, pero vamos a ver, la pregunta, lo siento, es ¿dónde estamos fallando? Lo siento, yo les explico todo esto.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos en una sociedad enferma o qué? Sí, totalmente. Porque esto que cuento yo no me lo discute nadie. Lo siento, pero podrá haber matices, pero esto no. Y de 45 diputados en Asturias, uno que todavía duda. Porque claro. Pero si cae el lobo, cae todo lo demás. Entonces ahora estamos en unos momentos cruciales porque ¿qué hacemos ante esto que es la ley del desperdicio? Y no vean la argumentación que dio el grupo parlamentario, era para reducir el desperdicio alimentario. Es toda risa. No, es toda risa y acto. Con la risa, sí, la risa, Quería preguntar si está un país europeo referente en la defensa del lobo. A ver, Portugal. Y que les joda a muchos, con perdón. Que los menospreciamos. Entonces resulta que Portugal protegió el lobo y lo mantiene protegido. Lo que pasa en Portugal, que es un contraejemplo muy malo, porque siempre hay algún cabrón en España que dice, mirad Portugal que lo protegió y como no, porque es que hay gente que dice, vuelvo a la misma hipocresía inaceptable. Esta idea de que te mato porque te quiero. Y como cuanto más te quiero, más te mato. Entonces resulta que los cazadores son los que te dicen el urogallo está mal porque no lo matamos ahora. Te lo dicen, lo escriben, lo intentan argumentar. Y te dicen, no, claro, es que desde que nosotros no matamos, si nosotros ejercemos un papel para que la población espabile y tal y cual, y no sé, que es absurdo porque estás matando a los mejores ejemplares, que son los que dan trofeos. A ver, nos estamos quedando sin salmones, nos estamos quedando sin urogallo, nos estamos quedando sin anguilas en el norte. Las estamos exterminando porque celebramos una fiesta con el primer salmón que se pesca. Eso es del siglo XVIII. Estamos celebrando que estamos exterminando el salmón. Estamos celebrando que estamos exterminando el urogallo. Entonces, Portugal es un contraejemplo malo, porque en Portugal se protegió, pero en Portugal dicen, es que Portugal se protegió y no va bien. Bueno, no va bien por otras historias, porque en Portugal hay un problema que no hay aquí de hábitats y de recursos. En Portugal se plantó tanto eucalipto y se está quemando tanto el eucalipto que se planta, que entonces resulta que no hay... A ver, mientras que en España las presas naturales del lobo se han multiplicado, hay mucho más jabalí, hay muchísimo más jabalí históricamente, porque se caza mal. Porque aquí nadie se ha preocupado de subordinar la caza y la pesca a la naturaleza. Nadie se ha preocupado. O sea, la caza y la pesca, legalmente, en la Constitución, cuando yo digo esto les fastidio mucho, la Constitución te mete el lobo en el artículo 45 y el ganado no está en la Constitución. A los 2 o 3 meses ya me vinieron a una charla, eso que dijiste tú es mentira, porque el ganado está como sector prioritario, ¿en dónde está? En el 145, ya, pero el orden de los artículos, aparte de que no está citado expresamente, también. A ver, la caza y la pesca somos el Estado moderno más viejo de Europa y alguna de la legislación más antigua de España es de caza. Pero no hemos sabido ajustar eso a la modernidad. En estos términos, asumimos que lo ambiental es prioritario, lo recogemos en la Constitución, pero seguimos manteniendo la caza y la pesca por libre. Y hay comunidades autónomas donde la caza y la pesca tienen más recursos que la protección de la biodiversidad. Y no están jerárquicamente subordinadas. Incluso hay sitios donde la misma jefatura de servicios se ocupa de todo. En Asturias segregaron lo que era la consejería mal llamada de medio ambiente, porque medio ambiente es muy mal nombre. Eso es una mala traducción de un término francés muy chusco. O sea, o es medio o es ambiente, pero cuarto y mitad no. Entonces resulta que lo que era la consejería de ambiente la repartieron en 3. Y luego las especies protegidas las metieron con ganadería. Bueno, eso en otros sitios la misma jefatura de servicios se ocupa de la caza, de la pesca y de la biodiversidad. En la misma dirección general, ¿esto qué es? No puede ser.
5 minutos, Ignacio. Entonces, no hemos sabido encajar eso, pero cuidado, porque el ejemplo de Portugal es guapo y en Portugal ha mejorado la normativa. No es que en Portugal esté peor porque está protegido, en Portugal influyen otros factores, pero Portugal, curiosamente, sin un entramado administrativo y regulatorio tan detallado como el nuestro, que luego no nos sirve para nada, el otro día una orden del presidente de la República mejorando la protección, porque se les está yendo. Eso nos complica la vida también a nosotros porque compartimos población. Porque ellos se están perdiendo corzo. Y nosotros tenemos corzo y jabalí a punta pala. Con el corzo y el jabalí, solo con ellos dos, el lobo tenía en España para... No necesita ir a Quien se quede con ganas y tenga tiempo, vamos a ir a cenar con Ignacio por aquí, en un sitio que esté abierto los lunes. Así que tenemos que... Ignacio, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde Albacete? Bueno, desde luego, siempre pueden asociarse, que no está mal, pero sobre todo tener las cosas claras y evitar que los debates se tuerzan y tener presencia allá donde sea posible en los medios. Yo les recomiendo lo que nosotros dijimos, acordamos hace tiempo, no, a ver, y esto incide plenamente en lo que entiendo que son principios de ecologistas en acción, que no nos roben el patrimonio. Que no nos roben el patrimonio. Entonces, no puede ser que los ganaderos decidan porque no pueden decidir. Hay que plantear que la biodiversidad en sí misma es, no, yo digo, por simplificar, Astel no negocia muertes. Hay mucha gente que está negociando muertes, incluso, sin ir más lejos, en gente de ecologistas en acción, eso pasaba, todavía pasa, gente que habla de la agroganadería y tal, sin ánimo de, bueno, porque lo hablamos, estos son debates de hace 3 años. Es que para proteger la agricultura y tal, igual hay que contentar, igual hay que negociar, y siempre hablamos lo mismo. ¿Cuántos lobos podemos matar? Ninguno. Hablamos contra los lobos. Es decir, no es negociable. O sea, no permitir que nos roben el debate sobre algo y no permitir, no negociar. No se puede negociar, pero no es ninguna posición maximalista, es una posición racional. Y prepararse, porque antes o después, con un poco de suerte, si tenemos éxito, volverá a recuperar. Entonces, claro, incluso, bueno, hay otra historia, porque hay normativa específica de Castilla-La Mancha y tal, pero eso ya es otro tema. Lo que está pasando en Guadalajara, lo que está pasando, por ejemplo, es algo que deberíamos atajar todos. No podemos permitir que haya gente que dice que es conservacionista, incordiando, perjudicando, incluso poniendo en peligro la vida de los demás. Y ahora sí.